a partir de un informe de inteligencia, no sé, en este gobierno pasan unas vainas muy raras, ¿no? Entonces hay un informe de inteligencia que es, pues yo nunca había visto un informe de inteligencia que hablara de supuestos presuntos. Y yo sé que se lo han mencionado harto en estos días, y con eso sacan al general Urrego, que era un general de la policía, que había estado en la Dijín, que había sido, había estado en la metropolitana de Barranquilla, ¿no? Donde hicieron el operativo y el allanamiento contra el ministro del Interior. Y ahora él sale por un informe de inteligencia raro. Y yo creo que ahí la pregunta de fondo, porque lo vi defenderse de una entrevista muy duro que le hicieron en Caracol Radio, entonces ya sé que no me va a decir mucho. em, No, le voy a decir lo que sé y lo que debo decir. ¿Qué? Primero, que el encargado de la seguridad presidencial es la jefatura de protección presidencial y es el que maneja la información más General cerrada. Ratibonce, Sí, señor. que también había trabajado con Armando Benedetti antes, sí. Sí, y son los que manejan ellos. Segundo, que ese informe de inteligencia llega desde el DNI. Tercero, que nosotros Que está manejamos, cooptado por el que M-19. nosotros manejamos toda la información referente a la Fuerza Militar y a la Policía Nacional en cuanto a inteligencia. Y frente a ello, que cité una junta de inteligencia conjunta para que la hagamos en esta semana y recibir de primera mano esa información. Independientemente, digamos, de donde vengan, las personas no se pueden castrar o no se pueden, como me pasó a mí, que dijeron, viene militar, entonces no puede ser ministro de Defensa, ¿no? ¿Y por qué? Es que haber servido a la patria arriesgando la vida durante 35 años, uno no puede ahora servir en un cargo público como ministro de Defensa, ¿no? No, Pues cada una, pero o sea, precisamente la importancia de tener un civil en ese cargo es que tenga una interlocución política de la voz de las fuerzas frente al presidente, y también frente al presidente a favor de las fuerzas, ¿no? Entonces, mm, aquí que creo que la pregunta que le hacía Jorge Espinosa es: ¿usted qué mensaje cree que esto manda cuando sacan a un general, que usted sabe que un general pues, ha metido sí, muchos claro. hermosos años de su vida en una carrera, con No, una evidencia es muy débil, y en medio como de una controversia política que hace pensar que lo están castigando por haber o actuado en un operativo, en el desarrollo de un operativo judicial contra un ministro, descaló, o incluso contra los disidentes alias de Calarcá. las FARC, alias Ujú. Calarcá. Sí, indiscutiblemente la trayectoria de un general está soportada en haber servido con muy alta altura al Sí. país, con mucho riesgo, pero también es cierto que en esta era, y es lo que tenemos que confirmar y mi responsabilidad es darle la información que yo conozca al señor presidente de la República y que él haga su juicio de valor y tome las decisiones respectivas. Pero en esta era, una amenaza grande que tiene el mundo es la desinformación. Es más, hasta el mismo presidente ha sido víctima de la desinformación. Eh, Yo he sido víctima de la desinformación. Por ejemplo, en el caso personal, que traicionándolo, que haciendo no sé qué, Pues con usted le unos filtran estos, unos chats, dice que usted así, hablando con Zapateiro y cuadrando una correcto, coima, pero esa es una persona que es influyente dentro del gobierno, que se llama el sargento Chalal, que usted tiene demandado penalmente, ¿no? así es. Pero, a ver, Entonces, queremos saber si la información que le suministraron al señor presidente es cierta o no. Por lo menos le haremos la apreciación desde el Ministerio de Defensa. pero usted cómo lidia con la paranoia del presidente, ¿no? Porque entonces el presidente ve que lo quieren matar por dos lados, pero además a veces dice que es que le apagan las luces de una base militar, y su helicóptero tiene que seguir volando. ¿Usted cómo administra esa paranoia que entra por el DNI, donde el filtro de inteligencia está muy deteriorado, ¿no? Y donde hay una entidad muy politizada, eh, y donde al mismo tiempo pues hay unas amenazas muy reales? Es decir, mataron a un precandidato presidencial. Iván Cepeda dice que lo quieren matar. Abelardo de la Espriella dice que lo quieren matar. La clave siempre será recibir la información, analizarla, evaluarla y confirmar si es cierta o no, pero estar permanentemente interactuando con las personas para que tengan la tranquilidad. Muchas veces la paranoia, que algunos pueden llamar, se Sí. produce por la desinformación, entonces la clave es informar. O sea, usted es como un luchador contra la desinformación adentro del gobierno. Es una de las tareas, no solamente en esta área, sino también en, en
áreas por fuera del gobierno. Nosotros como Ministerio de Defensa también somos víctimas de la desinformación. Por ejemplo, el tema de los aviones Gripen, que había corrupción, obviamente mostrando ahí que eso es totalmente mentira y afortunadamente la Contraloría General de la República confirmó, fue algo transparente y salieron y se hizo acorde a la necesidad. Invertir en defensa, Todavía no entiendo cómo salieron. Eran los más baratos y salieron más caros que no, nosotros, pero bueno, pero no. Invertir en defensa es costoso, pero no hacerlo es mucho más. yo sé que se tiene que ir. Déjeme un tema como de fondo y es, hay en Colombia hoy nos gastamos más o menos 4% del presupuesto, del 4% del PIB en el presupuesto de defensa. Se necesita un aumento de pie de fuerza. Usted hacia el futuro, el mensaje para el país es, hay que invertir más en defensa, llegue quien llegue. Si queremos seguridad, hay que invertir en seguridad. Y en este momento, del 2022 al 2028, se estima que salgan alrededor de 90.000 militares y policías que fueron incorporadas en 2002 al 2008 y que cumplen su tiempo de servicio. Y tenemos que también hacer una reestructuración al interior de la fuerza para lograr que sea una fuerza sostenible, porque el 80% prácticamente del presupuesto Se va en pensión. se va en gastos de personal. Y obviamente nadie recupera la vida de una persona que sacrifica su integridad para proteger a otro. Y aquí viene un tema también de darles tecnología para proteger, porque hemos perdido mucha gente por ataques con drones Sí. y eso ha significado que se abra una brecha de gastos, de indemnizaciones y de recursos muy altos para compensar todas estas demandas cuando uno pierde personas. Y en ese futuro estratégico, ¿usted cree que Estados Unidos es clave, pero también lo he visto por fuera buscando, por ejemplo, compras en otros países, hablando con Turquía? Ya lo dejo ir. ¿Usted cree que Colombia tiene que diversificar su posición en alianzas de seguridad más allá de Estados Unidos? Lo es. En este momento la amenaza es transnacional. Tenemos que unirnos como naciones para combatirlo. Y por otro lado, debemos lograr tanto una autonomía estratégica para no depender de los externos, sino en ciertas áreas, pero también diversificar porque nos ha mostrado en la historia que cuando hay guerras se puede fracturar el soporte logístico de armas esenciales. Entonces, Sí. por ello estamos buscando en otras naciones. ¿Pero eso significa salirse del marco OTAN? No, eso significa más bien es mantener estándares que nos permitan relacionarnos con países occidentales, que sea más fácil mantener una economía a escala, que sea fácil mantener la interoperabilidad, que sea fácil la articulación entre las naciones frente a amenazas comunes. Señor, ¿qué va a hacer después de ser ministro? Creo que voy a reflexionar de lo que pasó como ministro. Me dijo que usted ha aplicado, o sea, está leyendo, le hace Marco Aurelio para aprender del estoicismo. Yo lo he visto en los consejos de seguridad, pero pues, y yo lo siento a usted con ese aire, como muy estoico. Sí, para mí ha sido fundamental, eso me lo enseñó mi papá, él estudió hasta tercero primaria, se murió y no sabía qué era estoicismo, pero sí Pero sí. era la filosofía. Claro, lo practicaba porque comencé a leer estoicismo, pues eso era lo que hacía mi papá, eso era lo que me decía mi papá. Entonces es una filosofía de vida y hay cosas que es aceptar la realidad tal como es, cambiar lo que uno puede y aceptar lo que uno no puede cambiar, pero ir para adelante, mantener el foco y no obligarnos ante la adversidad. Y muy seguramente después de que entregue como ministro, no sé cuándo, es seguir sirviendo como lo pueda hacer mejor.